Bueno, la gran pregunta que toda persona se hace en algún momento es... ¿Cuándo ¿Cuándo va a comer? Exactamente. ¿Qué va a pasar conmigo cuando muera? ¿Me convertiré en otra cosa? ¿Y el tenedor y el cuchillo? Eso, quedaré dando vueltas por ahí mirando. ¿Mirando vas a quedar? Exacto. Te va a reencarnar una plateada. Bueno, hay un video bastante largo que lo explica mejor que yo. Vamos, eso de parte... No, hablando en serio, vamos a ver un video introductorio. La muerte es uno de los misterios más insondables para el hombre, porque es de las pocas cosas que, hasta lo que se sabe, no puedes experimentar y volver para contarlo. Una vez que pasaste al otro lado, no hay retorno. Señoras y señores, vamos a ver un video que nos va a colocar en tema. Y ya vuelvo con usted. Y ya vuelvo. Concéntrate en el video. Ahora. La última frontera. Una línea que fascina y aterroriza por igual a la humanidad. Pero que no obstante, todos tendremos que atravesar algún día. Ello no quita que existan exploradores y pioneros que se adentran en los misteriosos territorios de más allá de la vida, para estudiar y comprender los secretos que allí se ocultan. Uno de ellos es el Dr. Peter Fenwick, cuyos trabajos sobre la muerte han conmocionado a la comunidad científica. Fenwick se ha atrevido a hacer una de las afirmaciones más osadas de la historia de la ciencia: que la mente, el alma, existe más allá del cerebro físico que la contiene. Un alto número de moribundos afirman recibir en su lecho de muerte la visita de seres queridos que vienen a buscarlos, a reconfortarlos e infundirles valor en el último trance. Para ellos, no es una alucinación ni un trance febril, sino algo muy real. Se informa muy a menudo de que 24 o 48 horas antes de la muerte, tus parientes fallecidos entran en la habitación en donde estás muriendo y tú puedes verlos. Y la gente que tiene estas experiencias se sienten muy confortada, y esto hace más fácil la muerte. El doctor que estamos viendo llegó a esta conclusión después de una serie de entrevistas a personas que habían vivido lo que se conoce como experiencias cercanas a la muerte. Muchas personas que en un quirófano, ya sea producto de la anestesia o porque lo están tratando de intervenir, que después de haber sufrido un grave accidente, para lograr mantenerlo con todos sus signos vitales funcionando, describen con exactitud y curiosamente todos el mismo relato el que entregan, respecto a que hablan del famoso túnel, que comienza con un sonido sordo, así como penetrante, que es indescriptible. Comienzan a sentir un calor intenso, como si se quemaran así por dentro, y de repente, ¡pum!, comienza un viaje por un túnel que comienza con muchos colores, después se ve oscuro y al final se ve una luz. Cuando cruzan la luz, no hay vuelta. Comienza el proceso de una nueva vida, según lo que viene la reencarnación, o derechamente de pasar a un estado de pausa hasta que llegue el fin de los tiempos y Dios lleve a cabo su famoso juicio que figura en varias culturas, como ya vamos a hablar, o sencillamente pasar al limbo, al infierno, como también dicen algunas religiones, o al cielo, según hayan sido tus actos en vida. El cuento es que entre ese pasar o no al umbral, las personas afirman todo haber sido asesoradas, asistidas, acompañadas por parientes que se han ido antes que tú. Hay personas que se reencuentran obviamente con sus madres, con su padre, con sus abuelos, y en breve te explican claramente en qué consiste todo. Te hacen una pequeña preparación y te dicen tranquilo, relájate, que si bien uno, dicen que en ese momento tiene un estado muy calmo, es como que uno no carga con las emociones y los procesos físicos y las interpretaciones que hace tu cerebro, puesto que ya no tienes una biología, digamos, que te quite la verdad. O sea, se rompió el velo entre la realidad de las cosas y tú. Simplemente tienes que tomar una decisión. Hay personas que logran volver en ese estado completamente de equilibrio y otras que derechamente dicen, creo que lo mejor para mí y para el resto es que siga para adelante y cruce finalmente esa frontera. Vamos a entender entonces, según las distintas culturas, qué sucedería con la muerte. Según el cristianismo, si bien hay unas leves diferencias en distintas escuelas,
Dios, que es el encuentro final en este estado de reunificación. Pero ojo, nosotros nunca, según el cristianismo, pasamos a formar parte de Dios. Dios sigue siendo un ente, un demiurgo, un ente creador que se mantiene como un objeto aparte de nosotros. O sea, vale decir, conservamos nuestra individualidad y pasamos primero por un proceso de purificación, que eso es el purgatorio. De hecho, el purgatorio tiene la cabida, por ejemplo, para personas que no creen en Dios, pero que han sido buenas, supuestamente tienen que pasar también por el purgatorio para limpiar el proceso cultural que los llevó a alejarse de la figura del Padre Creador. Entonces también necesitan, siendo que fueron con buenos actos, pasar por un proceso de reintegrarse con el conocimiento verdadero. Dígame, de acuerdo al cristianismo que la NIC está desarrollando ahora, Salfate, te lo pregunto porque dígame. Yo no lo tengo muy claro. Ellos también creen en la resurrección de la carne, es decir, que vamos a volver. Claro, el aspecto físico, con el aspecto físico cuando te conoces. Ahora pasa lo siguiente. La Biblia, sobre todo en Apocalipsis, habla sobre los 144.000 elegidos, habla respecto sobre el león y el cordero y todo lo demás. Supuestamente hay una promesa de un paraíso del cual fue expulsado los primeros seres humanos, representados por Adán y Eva. Ciertas ramas del cristianismo aceptan esto como los de Jehová, por ejemplo, que es literal. Es así. Había Adán, el Señor, estaba esta mujer Eva, y pasó literalmente todo como está en el Génesis. Hay otros que consideran que eso es una metáfora, por ejemplo. Así es. Pero que claramente ellos que fueron expulsados del paraíso, nosotros, al momento del juicio final, todos van a resucitar y todos van a pasar así la lista y decir, ya, a ver, ¿cómo se portó Felipe? Buen hombre, buen padre y todo lo demás. Dice, ya sabe qué, se ganó su alita. Así, pase para el frente y de ahí todos van a vivir una vida casi como el de ahora. No está pensado, tengo entendido yo, porque lo pregunté muchas veces cuando era pequeño, como en el concepto de ciudades, de urbe y todo, sino más bien tiene que ver con una relación de vivir en un proceso donde ya no existen los problemas de temperatura, de hambre, esas cosas, vivir armoniosamente en un estado natural y vives en un estado de contemplación y adoración a Dios. O sea, estás nomás, estás con los demás, convive, vive y tienes una relación, digamos, perfecta y armoniosa con la vida y la naturaleza, que toda la manifestación en ese momento, o sea, no va a haber ni mal ni bien, solo va a estar Dios, los rescatados, digamos, los que acceden al paraíso y viviendo felices para siempre. Y los que están en el infierno, los que han estado esperando durante ese rato ahí, los que han sido malos, los que han sido pecadores, así, impenitentes y todos los demás, supuestamente ellos serían finalmente desintegrados. Incluso hay corrientes del cristianismo que dicen que el infierno es una cárcel mientras exista vida en la tierra. Cuando llegue el juicio final y el paraíso eterno se establezca, el infierno no tiene ninguna razón de ser y se deshace y se mueren definitivamente todos los que hoy ahí lo habitan. Los musulmanes es un poco más complejo, porque basta salirse muy livianamente de las rigurosas propuestas que se hace esta religión respecto a la adoración a Dios, que existe todo un proceso